Segundo libro de Samuel, capítulo número 7. Voy a leer el verso número 12 y el verso número 13. Segunda de Samuel, capítulo número 7, verso 12 y verso 13. Este es el último sermón de esta temática que hemos estado desarrollando, titulada Biografía de un Salvador. Y durante estos sermones pasados hemos estado explorando los cumplimientos mesiánicos proféticos, cómo Jesús, cómo la Biblia muestra que Jesús en efecto es el Mesías esperado. Segunda de Samuel capítulo 7, verso número 12 y verso número 13. Escucha como dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré para él padre, y él me será a mí por hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de los hijos de los hombres. Cierre los ojos ahí donde está esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu, es vida, es medicina, es consuelo a nuestro corazón. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que aquellos que hemos venido para recibir palabra tuya, seamos transformados y edificados por medio de tu palabra. Yo te pido que a medida que yo hablo tu palabra, nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro espíritu pueda recibir esta palabra y nosotros podamos enamorarnos más de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Durante estas pasadas semanas hemos estado hablando un poco acerca de aquellos elementos proféticos que hablan acerca del cumplimiento mesiánico de Jesús como el Cristo. Y hoy voy a hablar un poquito acerca de ese concepto del Cristo, porque yo creo que a veces no disfrutamos lo que representa la obra de rescate administrada por Dios a través de la salvación, porque nos cuesta entender todo lo que significa profundamente el acto que fue manifestado en la cruz del Calvario. Este segundo libro de Samuel, el capítulo número 7, es un capítulo que tiene una trascendencia profética importante, pero que me toca explorarlo con cuidado con usted esta mañana. Porque si usted va a su Biblia y mira este pasaje, mira el título en negrillas que tiene ese capítulo 7, este es una palabra que recibe David de parte de Dios acerca del futuro. Ahora, preste atención porque quiero que usted mire con cuidado esto, porque si nosotros tomamos tiempo para pensar, la inmensa mayoría de nosotros cuando piensa en la obra de Jesús y en la obra de la cruz, todos nosotros de manera automática, saliendo de una semana como la pasada semana, la Semana Santa, a todos se nos hace bastante fácil asimilar el concepto y la idea de Jesús como Salvador. Se nos hace fácil entender la idea de que, pues Dios envió a Jesús para rescatarnos, pero muy pocos de nosotros entendemos para qué, adicional a la salvación y adicional a la temática del pecado, si hay algún otro objetivo particular que está alineado a ese concepto, para qué se ejecuta esa idea. Si usted va a la Biblia, usted va a darse cuenta con mucho detenimiento que desde el inicio de la historia, el pueblo de Israel ha tenido una expectativa. Recuerde que los hebreos
vienen con una herencia de fe por causa de Abraham. Y esas generaciones abrahámicas tienen una gran idea de un Dios que tiene un plan. El plan de Dios para el pueblo de Israel, según como ellos han recibido esa comunicación divina, está orientado a varias cosas importantes. En primer lugar, que Dios los rescata. Ellos han sido esclavos por mucho, ¿están aquí o no? Han sido esclavos por mucho tiempo. Se han acostumbrado a la servidumbre. Ellos han adaptado su vida a ese concepto complejo del sufrimiento. Ellos han recibido una promesa por medio de Abraham, y a través de esa promesa ellos están esperando un rescate. Ese rescate tiene un objetivo, y el objetivo es sencillo. Dios les había prometido que los iba a ellos a establecer como una nación. Ahora, esto es importante, no es insignificante, porque la razón por la que ellos van a ser establecidos como nación gira en torno a un elemento bien importante para los judíos: su templo. Los judíos no ven el templo como usted ve el templo, como yo veo el templo. Toda la simbología y la tipología del templo tiene un significado importante, porque en primer lugar representa que ese Dios trascendente, ese Dios que está desconectado, alejado de la creación, ese Dios que está allá y nosotros acá, esa idea del templo en medio de la ciudad de Jerusalén representa la idea de que Dios está con nosotros. Dios está haciendo vida con nosotros. Dios está apareciéndose en el proceso diario de nuestra vida. Y esto es trascendental para los judíos del tiempo antiguo, porque esta es la gran promesa. La gran promesa es que Dios le ha dicho: yo no los voy a dejar hasta que yo haya hecho todo lo que yo he dicho que voy a hacer con ustedes. Así que presta atención a esto. Esa idea ha generado en ellos una expectativa. Y es que ellos no solamente están esperando un Salvador, ellos están esperando a alguien que venga a liderarlos. Nosotros en esta parte del mundo estamos más relacionados con la composición de esta idea. Y esa composición le llamamos nosotros Jesucristo. Importante, Jesús es el nombre del Salvador. Cristo es la función que desempeña ese Salvador. Cristo es un título de carácter político. El Cristo no es el nombre de Jesús. El Cristo es como decir el gobernador fulano de tal. Jesucristo es esa composición de ideas de que es Jesús, ese gobernante que ellos esperan. Ahora, esto es importante, porque ellos no solamente están esperando un Salvador, ellos están esperando un Rey. Porque ellos han sufrido tanto tiempo, y ellos han vivido como esclavos, y ellos han vivido como una nación rechazada. Y la gran promesa, preste atención, de la restauración es que ellos van a ser restaurados para ser una nación con Dios como gobernante. Pero ese gobierno de Dios va a ser para ellos a través de el Cristo, un enviado de Dios, un Mesías que viene para llevarle a ellos el reino perfecto de Dios cumplido sobre la tierra. Si usted mira con cuidado, segunda de Samuel, capítulo número 7, habla de un momento donde David recibe. Importante entender ese contexto. David, un pastor humilde, insignificante para sus hermanos, olvidado por sus padres, es escogido por Dios para ser llevado al trono de Israel. Pero si usted mira con cuidado su historia, más allá de las conquistas de una tierra prometida, Dios les está prometiendo a su pueblo algo mayor que un territorio. Dios le está prometiendo a ellos un rey.
con un trono poderoso, un rey que está establecido en una promesa divina. No cualquier rey, uno que va a ser conocido como el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. La significancia de esto es poderosa, porque lo que está buscando es que este pueblo genere confianza en una cosa que nosotros de este lado del mundo no entendemos bien, que es el concepto de la gobernanza divina. Míreme, todo este asunto, nosotros acabamos de terminar de Semana Santa, todo este asunto de la salvación y del rescate de Dios tiene una repercusión para nosotros de vida eterna. Pero hay una parte aquí que se nos olvida, y es que toda esta idea de nosotros ser rescatados, salvados por Dios, obedece al deseo que tiene Dios de reinar sobre nuestra vida. Y esta parte es complicada porque a nadie le gusta que lo gobiernen. A las mujeres no les gusta sentir que su hombre lo gobierna, a los hombres no les gusta sentir que la mujer lo gobierna, a los empleados no les gusta sentir que los jefes los gobiernan, porque la naturaleza pecaminosa del ser humano tiene una resistencia al sometimiento, tiene una resistencia al control, tiene una resistencia al dominio. Y por eso a nosotros nos gusta ver a Jesús como el siervo sufriente que está colgando en una cruz, porque es complicado ver a Jesús como rey. Pero hoy vamos a explorar de manera incómoda cómo se ve la gobernanza de Dios en la vida de la iglesia. Mírame, la salvación es la herramienta con la que Dios se hizo tu dueño para gobernarte. Voy a repetir. La salvación es la herramienta con la que Dios se hizo tu dueño para Dios gobernarte. Aunque a usted no le gusta eso, yo tengo que decirle que lo mejor que le puede ocurrir a usted es que Dios sea el dueño de su vida. Preguntaba esta mañana en el primer servicio y quiero establecer esa pregunta hoy. No sé si usted se ha dado cuenta de las complejidades políticas de nuestro país, pero en la última semana ha habido un revuelo tremendo con nuestra gobernadora, con su maravilloso, especial y íntimo podcast hablando de su vida personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo le voy a explicar por qué eso es controversial. Míreme, esa idea es controversial por la simple y la sencilla razón de que todo el mundo, presta atención a esto, tiene expectativas de cómo debería ser el gobernante perfecto. La razón por la que hay un revuelo terrible en los Estados Unidos con el manejo de la gobernanza del presidente Donald Trump es sencillo. Es que la gente tiene una idea, cada cual basado en su ideología política tiene una idea diferente y una construcción diferente de cómo debe verse el gobernante perfecto. Y cuando nosotros pensamos en la gobernabilidad, en la gobernanza de algo, nosotros siempre pensamos en el aspecto político del concepto de la gobernanza. Pero hoy yo quiero que tú tomes un minuto para hacerte esta pregunta. ¿Qué tipo de rey tú esperas que gobierne tu vida? Seamos honestos, señoras y señores. Todos somos gobernados por algo. ¿Alguien está aquí o no?
Todos nosotros somos gobernados por algo. Algunos somos gobernados por nuestras pasiones, otros somos gobernados por nuestras decisiones, algunos somos gobernados por nuestro pasado, algunos somos gobernados por las ataduras que tenemos, otros son gobernados por el Espíritu Santo. Hay algunos que son gobernados por su esposa. Aleluya, Señor, ayuda a tu pueblo. Hay algunos que son gobernados por su jefe. Todos somos gobernados por algo. Hay algunos que somos gobernados por el dinero, pero otros somos gobernados por la necesidad. ¿Alguien está aquí o no? Algunos somos gobernados por nuestros sueños, pero otros son gobernados por sus carencias. Todos nosotros somos gobernados por algo. Pero déjeme hacerle esta pregunta: si usted tuviera que escoger los calificativos, las cualidades, los requisitos que tiene ese algo que gobierna su vida, ¿cuáles son las cualificaciones de quien gobierna su vida? Si usted ha nacido de nuevo, escuche esto, si usted ha nacido de nuevo y usted ha tenido un encuentro con Jesús, hoy yo vine a tomar unos minutos para explicarle quién es tu rey. El rey que vino para conquistar tu corazón, el rey que vino para transformar tu vida, el rey que vino para darle esperanza a tu futuro. Ese rey tiene unas cualidades maravillosas, y a veces exploramos otras partes del carácter de Él y no conocemos quién es Cristo como rey. Si usted miró con cuidado el segundo libro de Samuel, el capítulo número 7, ese capítulo en específico no está hablando de manera directa acerca de Jesús, está hablando de manera implícita acerca de Jesús. Vaya ahí, segunda de Samuel, capítulo número 7, vaya al verso número 12 y al verso número 13 para que lo vea. Si usted lo lee divorciado del contexto y usted no lee el capítulo, usted va a creer que aquí David se le está hablando acerca de Jesús. Pero hay varias cositas que es fácil de notar, que le voy a subrayar dentro de su cabecita para que usted pueda anotarlas y darse cuenta de a quién se está refiriendo. Voy a leer otra vez, segunda de Samuel, capítulo 7, verso número 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, para los que estudian Biblia, ahí está haciendo una referencia acerca de la muerte. Yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Subraye eso, por favor, para que usted se dé cuenta que no está hablando acerca de Jesús. La implicación directa está apuntando, va a apuntar ya mismo a Jesús, pero está apuntando a otro personaje. Y yo afirmaré su reino. Él, vuelve y subraya esta parte, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Si usted lee el 14, casi pareciera que está hablando de Jesús. Léalo. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Pero esta es la parte que nos ayuda a entender que no está hablando de Jesús. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre. Ok, pastor, si no está hablando de Jesús, ¿de quién está hablando ahí? El capítulo número 7, el verso número 12, el verso número 14, está hablando ¿de quién? ¿De quién usted cree? De Salomón. Salomón, el descendiente de David, que viene después de él, de sus entrañas, quien le edifica casa a Dios, porque David tiene las manos manchadas de sangre. David quiere levantar un templo y Dios le dice: tú no puedes levantarme un templo porque tú tienes las manos llenas de sangre, pero tu hijo sí va a levantar una casa. Presta atención, porque lo que está haciendo aquí es que, escuche, Dios le está hablando a David acerca de Salomón. Donde sí se está refiriendo, hablando acerca de Jesús, es en el versículo número 13, de manera implícita. El verso número 13 dice: Él edificará mi casa, está hablando de Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí está haciendo una implicación directa a una promesa que va a hacer Dios. Ahora, si usted ha estudiado la Biblia antes,
le va a resultar particular, porque Jesús es conocido como descendiente de David, pero la promesa de la afirmación del trono y del reino es a Salomón. Si Jesús es descendiente de David, y cuando Dios le habla a José, le dice: el santo ser que va a nacer de tu mujer va a ser llamado Hijo del Altísimo, y yo edificaré su reino. El trono de David no tendrá fin. ¿Cuál es la implicación? Si usted mira con cuidado la Biblia, usted se va a dar cuenta que el liderazgo de Salomón es marcado por dos cosas importantes, que es a las que se está refiriendo esta palabra cuando habla de establecer el trono de Salomón. Y es que el liderazgo y la gobernanza de Salomón es liderada por, número uno, la sabiduría, y número dos, la justicia. Estos dos elementos en la historia marcan la diferencia del liderazgo de Salomón. Pero como Salomón es descendiente de la raíz de David, cuando se dice que Jesús es el cumplimiento de la raíz de David, lo que está diciendo es que ese reino, presta atención, que ese reino de Dios que se va a manifestar en Cristo Jesús va a ser conocido como un reino de sabiduría y un reino de justicia. Pero la promesa que Dios le está haciendo a David acerca de eso crea un contraste entre la intención humana, de la sabiduría humana y de la justicia humana, y el deseo de Dios de establecer un reino sin fin, un reino que pueda perpetuamente y más allá de cualquier generación establecerse de manera estable y de manera permanente para darle promesas eternas a aquellos que son parte de ese reino. Si usted mira con cuidado, las cosas de las que está hablando Samuel aquí están apuntando a varias cosas. A una promesa de que ese Salvador no solamente sería alguien que vendría a rescatar a la gente. Ese Salvador es un descendiente real. Ese Salvador es rey. Importante, señores, porque los cristianos dejamos a Cristo en la tumba y lo dejamos en la cruz. Pero la resurrección de Cristo sugiere que ya Él no es Mesías, ahora es Salvador, ahora Él es Rey. Y desde ese rescate, la autoridad de Jesús, el poder de Jesús, el dominio de Jesús, hace que nadie tenga más poder que ese Jesús, que nadie tenga un nombre más importante que el nombre de Jesús. Y por eso la Escritura dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esa idea del señorío de Jesús está ligada a su gobernanza. Jesús es Señor, es igual a dueño. Siempre que la Biblia dice el Señor, está hablando del dueño, sugiriendo que hay alguien sometido, subyugado, alguien que está rendido al dominio, a la autoridad de ese rey. Necesito que tú entiendas esto. Todo lo que Dios ha estado haciendo contigo está orientado al deseo que tiene Dios por dirigirte, por gobernarte. Los evangélicos quieren ver a Jesús como Salvador, pero seguir viviendo como les da la gana. A nosotros nos encanta ponernos las manos en el pecho y llorarle a Yeshua. Pero todo el proceso de rescate de Dios en tu vida tiene la intención
de Dios dirigir tu vida y ser el dueño total y absoluto de tu vida. Si usted mira con cuidado, la Biblia está sugiriendo esto. Hechos capítulo número 13. Libro de los Hechos capítulo número 13. Verso 22. Voy a leer desde el 20. Hechos 20. Hechos 13, 20 al 23. Mire lo que dice. Después, como por 400 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, ¿de quién? De David. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Note con cuidado que cuando está hablando acerca de la obra de la salvación, el escritor está alineando, terminando, recogiendo la idea de ese linaje real de ese Salvador, explicando que ese que viene como Salvador, como proviene del linaje de David, viene también como rey. Señoras y señores, damas y caballeros, la promesa divina de Dios en Cristo era afirmar para siempre ese trono, y que nosotros pudiéramos entender que con la salvación nosotros habíamos recibido la promesa de que podíamos vivir eternamente en justicia, podíamos vivir eternamente en sabiduría, podíamos vivir eternamente en paz. Todo en la vida es transitorio, nada en la vida se controla. Pero cuando venimos a Cristo, la promesa de Dios en Cristo es que hay promesas eternas que trascienden nuestra vida física, que trascienden lo que está pasando ahora, y que por encima de mi generación, de la próxima generación, por encima de 3, 4, 5 generaciones, la promesa de Dios para la humanidad es que nosotros podemos estar estables, seguros, protegidos, guardados en paz, en sabiduría y en justicia, bajo el liderato de Dios. Usted y yo necesitamos entender esto. Que esa lideranza divina busca que nosotros entendamos que este rey no es cualquiera. Es la encarnación misma de Dios. Decía yo en el primer servicio, para conocer a Dios no hay que utilizar la imaginación. Para conocer a Dios hay que mirar a Cristo, porque Cristo es el reflejo perfecto, la imagen revelada, la imagen impresa de Dios. Jesucristo mismo dijo: el que me ha visto a mí, vio al Padre. Porque la manera en la que Dios se revela para que nosotros conozcamos su corazón, su intención, es a través de su Hijo. Lo brutal de eso es que cuando usted mira esa idea de la relación filial del Hijo de Dios, usted puede identificar la intención que tiene Dios para su vida y la mía. Si usted lo piensa, no hay un rey, no hay un gobernante, no hay un líder que pueda gobernar con justicia,
con verdad y eternidad. Las frustraciones que vivimos nosotros todos los días es lo injusto que es la justicia, lo injusto que es el mundo. Y la promesa que nosotros recibimos recibiendo un Salvador es que con ese acto de rescate nosotros también hemos recibido todo el deseo y la intención de Dios por gobernarnos. Mire que está al lado suyo y pregúntale, ¿qué es lo que a ti te gobierna? Mírelo, pregúntale. Hay algunos que tienen a la mujer al lado y lo que hicieron fue mirarme a mí fijamente a los ojos. ¿Qué te está gobernando? Hay algunos que yo hice esa pregunta y ellas dijeron amén, amén, amén. Yo lo estoy gobernando. Míreme esto, por favor. Este tema es complicado. Y es complicado porque este aspecto de Dios es complejo de asimilar. Porque a nosotros nos gusta pensar que tú eres quien gobierna tu vida. A nosotros nos gusta pensar que tú eres el que decide lo que está bien, lo que está mal, lo que haces y lo que no. Pero la palabra de Dios establece que cuando nosotros somos rescatados por medio de la obra de Dios y nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesús, nosotros pasamos a ser, y mire el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo para explicar esto. Pablo dice que nosotros pasamos a ser comprados a precio de sangre. Para los efectos de ese concepto, nosotros fuimos esclavos adquiridos. Los esclavos no tienen voluntad. Los esclavos lo que tienen es un señor, un dueño. Y ese dueño, ese señor, es el que le dice a esos esclavos qué hacer y cómo hacerlo. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, aunque muchos de nosotros le hacemos resistencia a la gobernanza de Dios, todos somos gobernados por algo. Y a mí me encantaría sugerirte esta idea. Me encantaría sugerirte la idea de que si hay algo que puede gobernarte para sanarte, que puede gobernarte para liberarte, que puede gobernarte y dirigirte para cambiar tu vida, es someterte al gobierno de Dios. Compartí con la iglesia esta mañana que volví a releer un librito de un teólogo llamado N.T. Wright. Ese librito no es una frasecita de motivación, eso hay que leerlo con las botas largas puestas. Uno tiene que sentarse, leer, pensar, escribir, leer, escribir. Y ese librito se llama The Day That God Became King, el día que Dios se convirtió en rey. Eso es una bestialidad de libro para los que les gusta leer. Y la sugerencia del escritor, que es un teólogo inglés, de los poquitos viejitos teólogos que nos queda vivo esta generación, la sugerencia de este teólogo, el doctor N.T. Wright, hablando acerca de la gobernanza de Dios, del reinado de Dios, es que nosotros, se lo voy a explicar en arroz y habichuela, que los que dicen ser creyentes y no se rinden al gobierno de Dios es porque no entienden a Dios como gobernante. Que el que no es sometido bajo la voluntad y la autoridad del gobierno de Dios y rinde su vida para que sea Dios el que la dirige, N.T. Wright dice, el que no le hace eso de manera automática es porque no entiende. Porque si tú entiendes que Dios es rey, que tú estás aquí porque Dios ha conquistado tu corazón,
que Dios, que tú estás aquí porque Dios tiene un plan contigo, y ese plan no es para salvarte y dejarte a tu suerte. Ese plan es para salvarte y dirigir tu vida y liderar tu vida y encaminar tu vida para que tú tengas resultados. En ti Rey dice: el que entiende eso y no se rinde, no lo entendió. Hablando con un amigo ministro, estábamos hablando de temas normales entre nosotros. Y entre chiste y chiste me dice: yo tengo opciones de hacer otras cosas. Si yo estoy aquí, yo hago esto es porque yo quiero, porque yo tengo opciones de hacer otras cosas. Yo puedo coger y dejar todo esto aquí y dedicarme a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Pero un día yo decidí, y mi amigo me vio mi cara y me dice: ¿por qué tú no piensas que tú tienes otras opciones? Yo, a mí tú me hablas. Sí, a ti. No, yo no. Yo no. ¿Tú crees que tú estás aquí y tú no tienes otras opciones? ¿Por qué tú crees eso? Porque a mí me conquistaron. Yo ya no soy dueño de mí. Lo que yo estoy haciendo ahora y lo que yo voy a hacer en el futuro no se circunscribe a mis deseos, se circunscribe a las leyes del que me gobierna. Pablo lo dijo de esta manera: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La sugerencia es sencilla, es que siempre que hay un proceso de conquista, la conquista siempre trae muerte. Si usted mira los cánones de la historia, donde quiera que hay historia de eso es otro tema, pero los libros de historia están escritos por los conquistadores y no por los conquistados. Por eso es otro tema. Esta idea a mí me fascina porque me rompe la mente. En los cánones de la historia, siempre que un gobernante autoritario venía a conquistar un lugar, esa conquista iba a traer sufrimiento y muerte. Y si usted extrapola ese concepto a la espiritualidad, cuando Dios conquista la vida del ser humano, la pretensión divina es que la autoridad de Dios, el dominio de Dios, el poder de Dios va a llevarnos a morir para poder vivir. Y cuando hablo de morir para poder vivir, no estoy hablando de manera literal, estoy hablando de manera metafórica, sugiriendo que cuando Dios conquista nuestro corazón, la pretensión de esa conquista es llevarnos a morir a mis deseos, a morir a mis proyectos, a morir a mis ideas, y ahora vivir sometido en obediencia, vivir sometido en devoción, vivir sometido en entrega total al Dios que me conquistó. Si somos honestos, nos cuesta asimilar ese concepto porque a nosotros nos gusta la relación romántica con Dios. Y hemos romantizado tanto nuestro proceso de relacionamiento con Dios que se nos olvida que adicional a Salvador, Él es el Rey. En las monarquías no hay democracia. El rey no pide permiso. El rey ejerce su autoridad. El rey no hace una asamblea ni votaciones. El rey tiene decretos. El rey dice: esto es lo que vamos a hacer. Así es como se van a hacer las cosas. Y todos los que están sometidos a su autoridad no tienen opciones. Tienen que obedecer las palabras del rey.
Nosotros no podemos pretender ser una iglesia que dice amar a Dios y pretende vivir una vida desconectada del concepto de obediencia del liderazgo de Dios. Si es Dios el que lidera tu vida, tú tienes que someter tu vida a la obediencia a ese Dios que lidera tu vida. Hay algunos de ustedes que, como yo, le hicimos fuerza por mucho tiempo a la gobernanza de Dios. Hasta que me rendí y le dije al Señor: haz lo que tú quieras. Yo no puedo pelear contigo porque tú vas a ganar siempre. Y tuve que internalizar. A mí me cambió la vida. Cambió la manera en la que yo servía a Dios. Cambió la manera en la que yo hacía ministerio. Cuando a mí se me metió dentro de la cabeza que yo estoy aquí porque Dios me conquistó y ahora es mi dueño. Y el resto de mi vida es influenciada por la dirección de ese Dios. Si fuera por mí, yo hubiese abandonado hace mucho tiempo atrás. Pero cada vez que he tenido esas luchas internas, ese liderazgo imponente, autoritario de Dios se establece otra vez dentro de mi vida. Y el Señor me recuerda que no importa donde yo me vaya ni lo que yo intente hacer, Dios habló una palabra sobre mí. Dios no es mentiroso y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que esa palabra sobre mi vida se cumpla y cumpla el propósito por el que Dios ha enviado esa palabra sobre mi vida. Déjame preguntarte esto esta mañana. ¿Vas a seguir corriendo? ¿Vas a seguir peleando con Dios, con su voluntad, con sus planes? ¿O te vas a rendir y le vas a decir: Señor, yo era esclavo del pecado, era esclavo de mí, y ahora tú has conquistado mi corazón? Y como tú me quieres a mí, yo te quiero a ti. Hay veces que nosotros no entendemos que desde donde Dios está viendo cosas que tú no ves. Y que aunque nosotros a veces reclamamos los procesos complejos que nos tocan vivir en la vida, la realidad es que yo estoy viendo desde mi panorama, desde mi campo de visión. Pero desde el lugar donde Dios está viendo aspectos de mi futuro, aspectos de mi presente, aspectos de mi pasado, aspectos de mí que yo no puedo ver. Así que no es solamente que Dios pretende liderarme, es que a mí me conviene que Dios me lidere. Es que a mí me conviene que Dios sea rey sobre mi vida. Que quien tenga el trono de mi corazón y el trono de mis decisiones sea Dios. Que ha visto mi pasado, que conoce mi presente, que escribió con su propia mano mi futuro, que tiene más sabiduría que yo, que tiene mejores consejos que los míos, que es totalmente asertivo con los procesos de la vida. Pastor, ¿cómo yo hago eso? Tienes que rendirte. Y tienes que decirle: Señor, ¿qué tú quieres? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, eso es lo que quiero yo en mi vida. Tienes que dejar de estar peleando con la voluntad de Dios. Y si no es hoy, no es hoy. Y si no es ese, cerrar la puerta. Y si no es ahora, pues es mañana. Y tienes que entender, hay algunos de ustedes que viven peleando con su bendita vida, quejándose por todo lo que viven, protestando por todo lo que se da, por lo que no se da, por lo que pasa, por lo que no pasa. El día que tú respondiste al llamado de Dios
Dios tomó ese rol de gobierno sobre tu vida. Y Dios pretende dirigirla. Así que si Dios pretende dirigir tu vida, déjate dirigir. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Mi abuelita tenía una frase recurrente que decía que el hombre propone, pero Dios dispone. Una manera bien elemental de que unos viejitos sin estudios como mis abuelos se convencieran de la soberanía y la gobernanza divina. De que al final del día yo toco todas las puertas y le estoy diciendo al Señor, abre la que tú quieras. Yo planifico mi vida y al final le digo al Señor, esta vida es tuya, haz lo que tú quieras. Ábreme las puertas que sean tuyas, ciérrame las puertas que no sean, dirígeme, gobiérname, ve trazando la historia de mi vida. Llega un momento en la vida que tú te cansas de no ser asertivo, que tú te cansas de perder el tiempo, que te agotas de invertirte en cosas estériles en la vida. Llega un momento en la vida donde tú te agotas de seguir invirtiendo en cosas que no tienen resultado, de seguir esperando tiempo para darte cuenta que no funcionó otra vez. Y la sugerencia del sermón y de la palabra que el Señor nos está hablando hoy es Dios diciéndonos, tú quieres ser más asertivo en la vida, déjame gobernar tu vida, déjame dirigir tu vida, déjame decirte yo cuál es el camino por el que tú debes andar. Dios nos está invitando a que nosotros podamos asumir con responsabilidad y valentía el liderazgo, la autoridad, la gobernanza de Dios sobre nuestra vida. Yo me convencí en la vida de que como Dios dijo que esto era lo que yo iba a hacer, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Yo me convencí en la vida que los diplomas están ahí dentro de una gaveta y ahí estarán toda la vida. Porque yo tenía un plan para mí, pero Dios tenía otro para mí. Y al final, aunque yo no lo entendía hace muchos años atrás, ahora entiendo que lo que mejor me conviene es hacer la voluntad de ese Dios que lidera mi vida. David dijo, Señor, hacer tu voluntad me ha agradado. Hay algunos de ustedes que Dios los está llamando y le tienen puesto el teléfono en modo avión. Contéstale, respóndele a Dios. Si tú dices que tú amas a Dios, yo no estoy cansado de decirlo aquí, la Biblia dice que el que ama a Dios obedece a Dios. El amor de Dios no es una cosquillita en la boca del estómago, ni un hormigueo en la mano derecha cuando escuchas Yeshua. Amar a Dios según la Biblia es vivir una vida de obediencia y sometimiento a ese Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú me estás llamando para hacer? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? Esto es lo que yo voy a hacer. Hay algunos de ustedes que están convencidos en su corazón que Dios los está llamando, que Dios ha trazado un plan diferente a los tuyos. Y la invitación del Espíritu Santo de Dios hoy es que nosotros tengamos a Dios en el trono de nuestro corazón. Que no reine la necesidad, que no nos reine la ansiedad, que no reine el control, que no reine el miedo, que reine la dirección de Dios en nuestra vida. Pastor, es que eso es claro que eso es complicado, eso te va a tomar toda la vida. Y una y otra y otra y otra vez vas a tener que convencerte que lo que mejor te conviene es seguir la dirección de Dios. El equipo pastoral en el altar en esta mañana, hoy Dios está llamando el corazón de alguno de ustedes esta mañana y los está llamando Dios a rendirse, a rendir su voluntad, a rendir su corazón, a rendir sus deseos, a rendir sus proyectos.
Hay algunos que estaban esperando: Señor, háblame cuando sea tiempo. Muchachos, Dios te está hablando, responde. Señor, hazme sentir cuando yo debo. El Señor te está tratando de hacer sentir hace tiempo, respóndele. La invitación de parte del Espíritu Santo hoy no es solamente para que veamos a nuestro Jesús como un Salvador. Es también para que lo veamos como rey en tu matrimonio, como un rey en tu vida, como un rey en tus sueños, como un rey sobre tu familia. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, hoy yo voy a abrir el altar esta mañana para gente que me dice: pastor, yo sé que Dios me está llamando. Yo sé que Dios ha conquistado mi corazón. Si yo estoy aquí y no me he ido, es porque Dios ha conquistado mi corazón. Se ha hecho dueño de mí. Pero yo quiero en el corazón que Dios sea el rey soberano de mi vida. Y voy a abrir el altar a la cuenta de 3 para gente que dice: pastor, yo sé que Dios me está llamando y yo le voy a responder. Tengo miedo. Dios me está llamando y no sé cómo hacerlo. No tengo el plan escrito en la... Dios me está llamando y yo le voy a responder, porque Él ha conquistado mi corazón. Y yo quiero que Dios reine en mi familia, que Dios reine en mis decisiones, que Dios sea rey. Yo quiero poder generar esa confiabilidad tanto en Dios, que lo que Dios me pida yo pueda dárselo sin temor. Voy a contar a 3. Y si hay alguien que dice: pastor, esta palabra es mía, Dios me está hablando a mí, voy a contar a 3 y yo necesito que usted salga de su lugar y me acompañe en el altar hoy. 1, 2, 3, salga corriendo de su lugar. Oiga, que diga: pastor, yo voy a rendir mi corazón. Pastor, yo voy a rendir mis decisiones. Voy a rendir todo a Dios hoy. Pastor, estoy a punto de tomar una decisión importante. Pastor, estoy a punto de construir algo para el futuro y quiero rendírselo a Dios.